Sean todos bienvenidos a otro segmento de su canal Real Talk Podcast con Franklin. En esta ocasión me siento realmente privilegiado y honrado de tener como invitado a una persona la quien admiro y valoro tanto por su trayectoria y por el impacto que ha causado en la vida de tantas personas. Déjame decirte un poco más sobre esta persona. Él es pastor, mentor, fundador de la iglesia hispano-brasileña ICBN en Goose Creek, comprometido con el fortalecimiento y la restauración de las familias. El autor ya de múltiples libros, de entre los cuales resalta su obra, Un matrimonio con propósito. Sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida al pastor Arlindo Diniz desde João Pessoa, Brasil. Aí, muchas gracias, Franklin. Quiero decir a toda la gente que nos ve ahora a través de este podcast que es un gran placer. Un gran placer estar contigo, un gran placer estar aquí en esta charla, en este momento tan especial. Es especial porque el cariño que hablaste ahora es recíproco. Tenemos un cariño, Roberta y yo, un cariño especial por usted, por su casa, por su familia, por su ministerio. Entonces, para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Amén, pastor, amén. Y de nuevo, bienvenido a este espacio. De verdad quisiera que sepan que hemos tratado bastante de cuadrar esta fecha. El pastor tiene una agenda muy apretada, así que le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y haya aceptado el reto de estar aquí con nosotros. Amén, un gusto para mí, un honor, verdaderamente un honor. Ok, empezamos por el principio. Sí, vámonos. Listo. Pastor, antes de que hablemos a la audiencia, y quisiera que usted nos dijera quién es usted, quién era usted antes de ser pastor, cuáles son sus raíces, de dónde viene. Si pudiera decirnos un poco sobre eso. Sí, vámonos. Bien, yo soy pastor Arlindo Diniz, brasileño. ¿No? Estamos aquí en América, Estados Unidos de América, y especialmente aquí en nuestra región. Hace 16 años, vamos a cumplir ahora 17, y trabajando para el Señor. Y desde 2009 para 2010 que aquí llegamos. Entonces, soy brasileño, como dijiste, João Pessoa. Me he acostumbrado a decir que João Pessoa es una ciudad tan bella, hace parte de un estado en Brasil que es tan bello que incluso está en la Biblia. Entonces la gente se queda espantada, ¿no? Y les digo sí, porque Jesús cierta vez ha dicho al ladrón que estaba en la cruz ahí a su lado: hoy mismo estarás conmigo en la Paraíba. Era un trocadillo ahí. Y soy ahí de João Pessoa, como dijiste, una bella ciudad de Brasil, de una gente cálida, una gente hermosa, donde está toda nuestra familia y parte de nuestra familia. Y aquí estamos, aquí en Goose Creek y región desde este tiempo, ¿no? Ya cumplimos 16 años. Excelente, excelente. Pastor, ¿cómo era su vida? Bueno, antes de continuar, quisiéramos dejarle saber a la audiencia el tema de hoy y de lo que hoy estaremos hablando. Va a ser sobre los matrimonios y sobre la fe que tenemos en Dios como herramienta en los matrimonios. Sí. Ok, así que vamos a empezar a hablar un poquito más. Queremos conocerlo a usted un poquito más. Y tengo un par de preguntas que he preparado. Vámonos. Ok, listo. Quisiera saber, pastor, ¿cómo era su vida antes de ser pastor? ¿Cuándo conoció a Cristo? ¿Cuándo tuvo ese encuentro? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Podría hablarnos de eso? Bueno, llegamos desde muy chiquillo a João Pessoa. Y ahí empezó mi vida, ¿no? Y ahí al empezar, trabajé en la calle lavando coches, después como mesero, después en una oficina de abogados, después en un supermercado, una red de supermercados ahí,
desde la fase, el inicio ahí de la fase adulta, hasta salirme por un llamado para vivir y depender solo de Dios y estar en la obra de Dios. Pero en un tiempo antes de estar en la fe, de abrazar la fe en Jesucristo, antes de trabajar para el Señor y su iglesia, tuvimos muy duros momentos, ¿no? Entonces, muy temprano, yo me vi involucrado con adicción a alcohol, la adicción al tabaco. Entonces, muy joven, pero muy joven mismo, ahí me estaba adiccionado a las bebidas y al fumo, ¿no? Y me fumaba bastante. Entonces tenía una vida muy difícil. ¿Qué edad era esa? Yo creo que a fumar empecé como que unos 12 años. Y como Muy chico. siempre, muy chico, muy joven, y como siempre, escondido, ¿no? Para que mi mamá nos viera y mis hermanas también. Pero después, claro que con la vida siguiendo así, todo eso se explotó. Y también, paralelamente, me vino la adicción de tomar. Y cuando llegó la fase esta en mi vida de buscar ayuda a través de la fe, yo estaba en una situación que ya me tomaba casi que todos los días. Entonces era una fase muy difícil y en este tiempo ya existía Roberta en mi vida. Y entonces teníamos muchos problemas de relacionamiento a causa de mi adicción. Entonces esto me causó muchos problemas con Roberta. Y ahí entonces nosotros tuvimos una invitación de un amigo que hoy también es pastor. Entonces nos invitó y fuimos a una iglesia en este tiempo y a causa de todos esos problemas y sufrimientos, yo junto con ella buscamos la ayuda en la iglesia, en la fe, en las personas ahí de la iglesia y fuimos abrazados por Jesucristo. A partir de ahí empezó un cambio en nuestras vidas. Pero antes de eso, tenía, como te dije, una vida un tanto perturbada, ¿no? Porque a causa de la bebida, a causa de esta vida tan desregrada, sin regla alguna, yo tenía problemas a causa de algunos traumas de infancia, tenía problemas en mi relacionar con algunas personas, ¿no? Entonces todo eso me trajo muchos problemas. Entonces no era una vida muy buena, una vida muy tranquila, ¿no? Hasta que un día encontramos al Señor Jesucristo. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta también. ¿Cómo llegó Roberta a su vida? Bien, Roberta, yo me he acostumbrado a decir que después de mi salvación es el mayor regalo que Dios me ha dado, es Roberta, ¿no? Entonces, Roberta llegó a mi vida, yo era muy joven, yo no había cumplido aún todavía 18, estaba a los finales allí de los 17 y en un momento en una casa de una prima de ella, teníamos amistades con ellos, con esta prima, con el esposo de esta prima de Roberta es un amigo desde de niñez. Entonces, desde que era muy chico yo. Entonces ahí, en este momento, en una fiesta, algo que hacíamos siempre juntos en esta casa, en este momento llegó Roberta y su hermana, y ahí fuimos presentados uno al otro, y a partir de ahí ya se empezó la química, las miradas, y yo ya empecé a mirarla de una forma diferente y con un pensamiento en mi cabeza, wow, y sí, quizás, ¿no? Y estamos juntos hasta hoy. Quisiera empezar ahora a platicar con usted y aprender sobre usted, sobre su llamado. Sí, ¿Ok? Ya entrando a un punto más ministerial.
Sí. después del encuentro que tuvo con Jesucristo. Ujú. ¿Cuándo fue su llamado? Bien, ¿O cómo fue su llamado? llegué a la iglesia a causa, como la mayoría de nosotros, ¿no? No por amor a Jesús. No llegué por amor a Jesús, llegué por extrema necesidad. Estaba adicto, tenía una mujer que ya no podría vivir sin ella. Estábamos en este tiempo novios y ya tenía la certeza de que no podía vivir sin Roberta y no quisiera jamás perderla. Pero la adicción y el estilo de vida que tenía yo me amenazaba, era una amenaza. Era una amenaza viva de que iba a perderla. Entonces, a causa de eso, nosotros dos juntos decidimos, vamos a atender a esta invitación. Entonces llegué en este momento a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, al principio era un servicio de liberación. Me quedé asustado porque era un servicio, un trabajo muy fuerte que esta iglesia, donde nos convertimos nosotros, era un trabajo muy fuerte que esta iglesia hacía. Entonces, era una noche fuerte de liberación. Después fuimos a un servicio que era, me acuerdo hasta hoy, a los jueves de familia, un servicio para la familia. Y empezó a hablar mucho conmigo, mucho con nosotros. El tratamiento de uno al otro, las cosas que Dios puede hacer en una familia, las cosas que Dios puede cambiar. Todo eso me fue ministrando. Pero lo que me ha llamado la atención cuanto al llamado, después que nosotros ya estábamos trabajados, nos transformándonos, después de eso, fue a ver la actuación de la iglesia en la vida de las personas. Entonces empecé a ver personas llegando al servicio, al principio del culto, muy perturbadas, personas muy perturbadas y que en dado momento del servicio, cuando se hacía la oración fuerte de liberación, estas personas acabaron por estar poseídas por entidades, ¿no?, malignas. Pastor, disculpe que lo interrumpa. Para las Sí. personas que no entiendan, perturbadas, ¿qué significa? La persona que trae una manifestación demoníaca y que no está en su estado normal espiritualmente. ¿Poseídas? Poseídas, así. Entonces, estas personas, cuando y eran dependiendo del servicio, a veces eran muchas personas. Y yo al principio me quedé asustado porque este tipo de cosas a mí no me gustaban. No me gustaba a causa de traumas, a causa de la bebida, no me gustaban lugares oscuros, no me gustaba estar solito. Si estábamos aquí platicando nosotros dos y te saliera tú para, no, voy a allí y ya regreso. Yo quería ir contigo, no quería estar solo en un lugar. Miedos. Tenía miedos y a veces pensaba muchas cosas malas. Entonces tenía mucho miedo de estas manifestaciones, de este mundo espiritual que nosotros no lográbamos ver. Cuando llegué a la iglesia me di de cara con eso. Una de las primeras cosas que vi fue eso. Pero después que estábamos ahí caminando, vi cómo la iglesia trataba eso. Cómo la iglesia, a través de sus hombres y mujeres consagrados al Señor, cómo lidiaban con eso ellos, la autoridad que tenían. Y eso empezó a me despertar. ¿Por qué? Porque yo vi a algunas entidades maltratar y hacer muy daños, ¿no?, a la gente, a los matrimonios, a la salud de las personas. Yo empecé a ver todo eso y la resistencia que tenían estas entidades, cómo trabajaban en la vida de las personas. Pero al llegar a la iglesia, me despertó cómo la gente los trataban, no a las personas, pero a las entidades, con una oración, con un orden en el nombre de Jesús. Estas personas estaban libres ahora. Y vi muchas de esas personas serem transformadas, cambiaron de vida,
casaron-se, después estaban ellas en el servicio de la iglesia, después de liberadas, después de transformadas. Entonces esta autoridad, el poder de Jesús, lo que hacía la iglesia en el nombre de Jesús, empezó a despertarme para eso. Y yo, cuando vi a los hombres ahí ministrando con autoridad la palabra, la oración, decía a mí mismo, no compartiendo con Roberta todavía, pero decía a mí mismo, es eso que yo quiero para mí. Amén. Y ahí empezó esta pasión, ese deseo de hacer algo. ¿Y hubo alguna vez donde sentiste que Dios te lo dijo directamente o simplemente fue ese sentimiento que sentía de que ese era su llamado basado a lo que veía, o alguna vez tuvo una confirmación de parte de Dios? Yo nunca he oído Dios hablar conmigo directamente, llamándome al ministerio. Pero las cosas fueron sucediendo como que Dios me jalara para ahí, ¿me entiendes? O sea, iban surgiendo, me apareciendo oportunidades y las cosas que iban apareciendo para que lo hiciera en la iglesia iban dejándome apasionado todavía más. Entonces fue algo como que una descubierta, algo que iba pasando y que me iba me acercando cada vez más a este llamado. Y en un dado momento, el pastor de la iglesia, por estarmos ahí siempre disponibles y trabajando y queriendo trabajar, hacer algo allí para la iglesia, el pastor junto al ministerio me hizo una invitación. Tú tienes toda la capacidad de ser un obrero con nosotros y yo quiero usted en la obra de Dios. Entonces empezamos. Ahí empezamos ahí siendo un obrero, después trabajando con los jóvenes de la iglesia, tocando batería, no como tú, pero intentando hacer algo ahí en la iglesia, en la batería. Y empezamos a nos mezclar, ¿no? El servicio. Y me quedé involucrado cada vez más. Después yo me vi siendo enviado por el pastor a la falta de alguien, a la falta de uno, a predicar en una congregación, después a ir a un programa de radio que tenía la iglesia. Ya estaba haciendo programa de radio también. De ahí a poco, en un momento, el pastor junto al ministerio me llamó al altar para la ordenación, para la consagración, como dijimos nosotros, ¿no? Entonces, por ahí empezó, pero no hubo un momento, sinceramente, en que yo tenga oído Dios hablar directamente conmigo, pero Él preparó todas las cosas y las puertas se fueron abriendo y me vi involucrado con esta obra que no es fácil, pero es algo excelente, como dice la Biblia, y apasionante. Amén, amén. ¿Y cuándo nació ese deseo por restaurar a los matrimonios? ¿O de dónde surgió? Mira, es algo que ya está como que es adherente, ¿no? Ya está junto, yo veo, al ministerio pastoral. Al principio no, al principio nosotros hacíamos otros tipos de trabajos en la iglesia, pero nuestro ministerio y nuestro matrimonio se fue madurando, ¿no? Se quedaron cada vez más maduros y sin que nosotros quisiéramos directamente nosotros, mas de alguna forma en la iglesia y las iglesias, las comunidades donde nosotros pasamos, nuestro matrimonio empezó a servir de referencia para otros, ¿me entiende? Para otros matrimonios. Entonces, empezaron algunas personas nos buscar de cerca, de lejos, a través del teléfono, a través de las redes, para que nosotros pudiéramos ahí echar una palabrita, una atención, una orientación, un consejo, ¿no? Y de ahí nosotros, a causa del propio ministerio pastoral, empezamos a atender muchos matrimonios. Y yo en un dado momento, para el libro, por ejemplo,
yo me fui a dormir una noche cualquiera, como otra cualquiera. Y cuando yo me puse a dormir, de repente me desperté, no me acuerdo la hora, pero me desperté con este tema en la mente. Un casamento, en portugués, un matrimonio con propósitos. Y esto me quedó latiendo como el corazón. Y no conseguí dormir. Entonces me tomé nota del mensaje, que sería el título, no tenía nada más. Pero después Dios fue me dando algunos puntos, que es lo que está hoy en el libro. Y al día siguiente ya empecé a trabajar en este libro, en este trabajo. Pero el trabajo directo con los matrimonios desde que empezamos a pastorear en la iglesia, me vino a mí, a Roberta, esta responsabilidad. Y es como preguntaste, ¿por qué ese deseo? En realidad, a causa de ver, platicábamos mucho, Roberta y yo, al principio, que quisiéramos ver en las parejas, principalmente las que conocíamos nosotros, la felicidad que teníamos en nuestro matrimonio. Entonces, ¿de qué forma, cómo podríamos hacer eso, no? De ministrar, de hacer con que llegara a las parejas, a los matrimonios que conocíamos nosotros, la felicidad que teníamos nosotros. Y de alguna manera nosotros víamos y vemos siempre como algo, ¿no? Entre comillas, algo simple. No hay una receta lista. No es algo como una ecuación. Más un trabajo de ambos, un trabajo de los dos a lo largo de los años, y que ha reflejado, ¿no? para otras parejas. Y queríamos mucho hacer eso, que esta felicidad llegara a través, y si esta felicidad podría llegar a través de consejo, oración, visitación, algo así, y nos pusimos a disposición. ¿Qué sentimiento dejó en usted al ver una pareja que tal vez estaba en terrible condición, después de procurarlo usted? ¿Qué sentimiento dejó en usted ver que esa pareja o ese matrimonio fue restaurado? Franklin, realmente una sensación, un sentimiento de victoria. Porque digo siempre, la victoria de uno que nosotros estamos acompañando, que nosotros vimos nacer, que nosotros estamos ahí discipulando, mentoreando, la victoria de esta persona es nuestra victoria. Entonces, ver un matrimonio que está roto, que está amenazado ahí de un divorcio, que están ahí echando la toalla, ¿no? Y nosotros, de alguna forma, con la gracia de Dios, lograrmos llegar a ellos y ver la restauración, es algo que no tiene precio, es un sentimiento de victoria y de mucha alegría, de mucha alegría. Me acuerdo de una pareja que nos ha llegado, fueron muchos, pero este nos ha marcado a nosotros de una forma muy especial. ¿Por qué? Porque llegaron a nosotros con los papeles listos para la separación y nos buscaron. Tremendo. Nos buscaron a nosotros hace años. Y cuando nos buscaron con estos papeles, me acuerdo que le dije a ellos, ustedes no quieren separarse. Y se quedaron espantados con nosotros porque yo les dije en este momento, yo ya vi las personas buscar a un pastor como buscan a los padres para casarse. Mas nunca vi a alguien buscar al pastor cuando quieren separarse. Nunca vi a alguien buscar al padre, ¿no? Al cura, cuando quiere separarse. Entonces yo no estoy convicto de que quieran separarse. Correcto. Entonces, muy bien, vamos a trabajar. Cierto, y hicimos un trabajo ahí por semanas y esto se tuvo que anular. Nos anulamos el divorcio y después entraron en luna de miel y vino otros hijos y están casados hasta hoy. Esto es algo que no tiene precio. Es una satisfacción personal, ministerial, mas mucho personal. Es una alegría muy grande. De victoria, ¿cierto? Sí. Amén. Sentimiento de Pastor, victoria. esta pregunta es más a su criterio. ¿Y por qué usted cree que hoy, en la actualidad,
hay tantos matrimonios fallidos? Podría decirte a principio la causa principal, ¿no? La causa principal que de alguna forma para la gente no es una causa práctica, más la causa principal para mí, a mi manera de ver, la causa principal es el distanciamiento de las parejas de Dios. Esa es la principal causa de matrimonios rotos. ¿Por qué? Porque yo he acostumbrado a decir que el matrimonio es una alianza que no es de dos, es una alianza de tres. Me he acostumbrado a decir que es el único relacionamiento que se puede tener y traer tres personas para adentro. Es un triángulo amoroso. Matrimonio para mí es un triángulo amoroso que consiste en la bendita, maravillosa y linda persona de Dios y estos dos que se aman. Personas distintas, con mentes distintas, que hizo Dios a juntarse al punto de ser una sola carne. Esto es un gran misterio. Entonces, piensas conmigo, ¿cómo puede se dar algo a juntarse un hombre y una mujer, muchas veces de lugares diferentes, culturas diferentes, no, a veces religiones diferentes y familias distintas completamente, y estas dos personas juntárense y cambiárense en una sola carne, pero con cabezas que continúan diferentes? Y aún por encima de eso salir bien, dar cierto. ¿Cómo se puede eso? Entonces yo veo que la clave para eso es la persona y la palabra de Dios en este medio como centro de este matrimonio. Pero como te dije, para la gran mayoría de las personas, esto no es una causa práctica porque está involucrada con la fe, como que algo abstracto, ¿no? Para la gran mayoría de las personas. Y en la parte práctica, además de este distanciamiento de Dios, de la palabra de Dios, está algo que nosotros cargamos desde la niñez, el egoísmo. La gente se está cada vez más egoísta. Y la persona egoísta, ella no logra vivir para alguien más. Todo lo que hace o lo que piensa hacer está siempre involucrada en primer plano con su propia persona. Y es muy cierto, sí, había leído en un libro también de que un niño nace, como usted dice, asumiendo que todo es de él, Oh. que todo le pertenece Sí. y aprende a compartir hasta la edad de 5 años. Pero antes de esa edad, se supone que el niño asume que todo, Es para él, que todo es de es él. el Correcto. centro. El egoísmo que es, podríamos decir, la razón por la que muchos matrimonios Sí, fallan. porque si tú estás dentro de este relacionamiento con tu esposa y para que se salga bien determinada situación, tú tengas que renunciar, tú tengas que ceder, tú tengas que volver atrás un paso. ¿Cómo que con este egoísmo te dominando a ti, tu naturaleza, tú vas a regresar? Tú vas a volver un paso atrás. No, el egoísmo no te va a dejar. Tú vas a ponerse de pie y decir, yo soy el hombre, yo no abro la mano, yo no voy a volver atrás, yo no voy a ceder, ella tiene que hacer como yo quiero, ella que está equivocada, no soy yo, y por ahí se va. Entonces, una cosa que es chiquita puede engrandecerse mucho y causar muchos daños, ¿no?, a un matrimonio. Pastor, ¿usted cree que Dios puede restaurar cualquier matrimonio, incluso los matrimonios que están destrozados? Yo creo sin ningún lugar a duda. ¿Por qué? Porque he visto
No puedo decir de causa o de experiencia propia, gracias a Dios. Nosotros desde que nos convertimos al Señor, Roberta y yo, desde que nos casamos, nunca jamás pasamos por problemas de distanciamiento, de desear, yo por ejemplo, de me alejar de ella de mí. Nunca jamás no tuvimos la experiencia de dormir siquiera separados, ¿no? Entonces, en casa separada, a no ser por cuestión de viaje, trabajo, en fin. Pero he visto muchos matrimonios rotos y Dios hacer el milagro de la restauración. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en eso. Él puede, tiene todo el poder para eso. Vemos en las páginas de la Biblia la historia grandiosa de que hizo Jesús a Lázaro, un hombre que estaba muerto, ¿no? Si había muerto, había 4 días. ¿Qué condición humana hay para que este hombre vuelva a la vida? Y Ya olía Jesús, mal. sí, y Jesús se va a la tumba de él y le da un orden. Lázaro, véngase. Y este hombre vuelve de la muerte vivo, no como un cadáver cargado por otros, no, vivo, ahí estaba, vivo. Entonces yo veo de esta forma, si Dios puede hacer algo como eso, que es para Dios restaurar un matrimonio. Puedes preguntarme, o alguien que nos ve ahora, Dios ha hecho eso con Lázaro, pero ¿por qué no ha hecho en muchos matrimonios? Y muchos matrimonios llegaron, ¿no? Llegaron al extremo de se derrumbar. La diferencia está en que la gente ahí involucrada con esta pérdida buscó a Jesús. Esta gente, las hermanas, en un dado momento decidieron, ¿no? Vamos a llamar al maestro. Y el orgullo muchas veces, el egoísmo, el prejuicio con la fe impide que mucha gente busque la ayuda en Jesucristo. Y yo no quiero jamás decir que no se busque ayuda profesional de los terapeutas, de la terapia familiar, de la terapia de matrimonio, de la terapia de la familia, en fin, no. Puede que sea hecho y se debe hacer, pero mucha gente jamás pone en su corazón de buscar a Jesús. Estas 2 hermanas decidieron, vamos a llamar al maestro. El maestro llegó y dejó resuelto este gran problema de sus vidas. Esa gran pérdida ahora estaba vencida. Entonces yo creo que un Dios que hace eso puede hacer. Lo que falta en muchos matrimonios es reconocer. Nosotros estamos fracasando. Nosotros no estamos logrando cargar eso solitos. Vamos a buscar ayuda. Y que busquen ayuda profesional, pero busquen ayuda de alguien que pueda te echar las manos, los brazos, te dar una palabra y llamar para este ambiente de la fe donde todo es posible. Todo, absolutamente. Amén. Qué hermoso eso, pastor. De Amén. verdad, Amén. me ha impactado mucho eso que ha dicho. Si Dios pudo hacer eso con alguien que ya tenía 4 días Sí, de muerto, ¿qué Dios no podrá hacer sí, con un matrimonio que todavía respira, aunque esté en tribulación? sí, sí. Amén. ¿Usted considera, pastor, que la iglesia tiene culpa también en el hecho de que también existan tantos matrimonios fallados? Yo creo que la iglesia ha fallado en muchos aspectos. En la transformación de lugares, de sociedades y de naciones incluso, pero también, por supuesto que sí, en los matrimonios. Los matrimonios podrían de alguna manera recibir algo más. Y ahí nosotros como iglesia, yo veo de esta forma, hemos fallado. ¿Por qué? Te digo, por ejemplo, nosotros vemos la sociedad de Éfeso, donde vivían los efesios, donde estaba aquella iglesia que Pablo
ha fundado ahí y trabajado. Curioso es que Pablo pasa por ahí más o menos 3 años. 3 años. Cuando Pablo está despidiéndose de los obreros que ahí estaban y tal, que iba a salir de ahí y lloraban y estaban ahí, ¿no? Muy afectados por la partida de Pablo. Y eso se ha pasado por 3 años más o menos su momento en esta iglesia. Pero en esta ciudad, en esa sociedad, todo cambió después del pasaje de Pablo por ahí. Todo. La iglesia cambió, la sociedad cambió. La gente, después de Pablo, agarraban sus libros de magia y se quemaban en plazas públicas, en las plazas. La gente dejó de comprar las ¿cómo llaman? Souvenir del templo de la diosa Diana. La gente dejó las prostitutas cultuales, largaron la prostitución cultural. La gente quemaba sus libros de magia a causa de un hombre que pasó por ahí y empezó a predicar la verdad. Entonces, yo veo a nosotros como iglesia hoy en el siglo XXI. Y cuando hacemos nosotros una comparación, tú puedes mirar lo siguiente. Pablo no tenía un teléfono como este que tenemos acá. Pablo no tenía una oportunidad como esta en un podcast. Pablo no tenía un avión. Pablo no tenía una motocicleta, un carro, un teléfono de última generación. Pablo no tenía nada de eso. Y solamente con que tenía él, que es todo, Jesucristo, su transformación, la unción que Dios ha dado a él y la pasión por vidas, por transformación de vidas, por ganar almas para Cristo Jesús, su Señor, nuestro Señor. Pablo solamente con eso, que es todo, Pablo hizo un gran cambio en aquella sociedad. La iglesia no tiene más la credibilidad que tenía. Los pastores, los líderes no tienen más la credibilidad que tenían años atrás. ¿Y por qué? En muchos casos, no es general, claro, Dios siempre trabaja con remanescentes, ¿no? Hay muchas iglesias serias todavía, hombres de Dios, mujeres de Dios, haciendo trabajos serios todavía, yo creo, yo conozco. Pero a causa de no vivir lo que se predica, es un escándalo para los que están de fuera. Hay personas que jamás van a querer casarse a mirar determinados matrimonios. Personas que están juntas o apasionadas, besándose en las telas, pero en vivo la vida, el matrimonio, la creación y educación de los hijos son completamente diferentes. Entonces, la gente percibe todo eso y ahí está nuestra parcela de culpabilidad porque deberíamos hacer mucho más. Somos el sal de la tierra, ¿verdad? Especialmente cuando los matrimonios dentro de la iglesia vienen a ser esos ejemplos negativos, sí, afuera de la iglesia, y vienen a ser esos ejemplos que, bueno, por lo menos en bastante de la comunidad latina se escucha, para ser como ese que va a la iglesia, mejor no soy nada, mejor no soy cristiano, mejor sigo mi vida en unión libre en lugar de optar por un matrimonio, por los malos ejemplos que a veces hacemos dentro de la iglesia. Así es, y es muy triste porque nosotros fuimos llamados para ser ejemplos, ¿no? Pedro ha dicho, claro, que a nivel de los presbíteros, pero eso no sirve para quien estará frente haciendo la obra, sirve para todo cristiano, ¿no? Que seamos nosotros ejemplos para todo el rebaño, para toda la gente, para todas las ovejas. Y ahí que tenemos nosotros fallado mucho, fallado demasiadamente a causa de eso. Y yo he escuchado mucho eso. Para ser de esta forma, para estar casado así, para ser creyente de esta forma, y por ahí se va la cosa, ¿no?
Pero siempre he tocado en esta tecla. Aún todavía Dios ha sostenido hombres y mujeres de Dios, iglesias sanas todavía. Infelizmente no podemos, por ejemplo, a la gente que nos ve ahora, es muy joven, pero yo soy de un tiempo que decíamos a la gente cuando hacíamos algo a través de las telas, busque una iglesia, va a una iglesia más cerca de su casa. Infelizmente hoy no podemos decir así más, ¿no? Invitar a la gente que busque una iglesia más cerca de su casa. La invitación hoy es un poco diferente y no es culpa de Dios, es culpa nuestra. La invitación sería busque una iglesia más cerca de la Biblia. Muchas personas que nos miran ahora en este momento están sufriendo calladas, solitas, no logran, no consiguen compartir con la pareja, porque si está en un momento, en un estadio de tan grande envenenamiento en este matrimonio que ya no se logran platicar, busquen ayuda. Solamente no se rindan, solamente no se entreguen a esta situación. Y en este caso de buscar esta ayuda, puede ser que, como dije, busquen una ayuda profesional, pero no dejen jamás Jesús afuera de este proyecto. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el mío, el suyo, de toda la gente, no empezó en el terapeuta, no empezó con el juez, no empezó en el notario. Este matrimonio no empezó siquiera en la iglesia. Mi matrimonio no empezó cuando dije sí a la Roberta. Mi matrimonio no ha empezado cuando Roberta dijo sí a mí. No empezó en una iglesia, no empezó delante de un pastor, no empezó delante de un cura. Este matrimonio ha empezado en Dios. Entonces, ¿cómo quiero llevar algo adelante que Dios ha creado, que es el primer responsable, y quiero dejarle afuera de todo eso? Entonces, que busquen ayuda profesional, busquen una terapia, busquen todo eso, pero busquen ayuda en Dios. Y a través de Dios, Dios va a poner en este camino, en el camino de esa pareja, Franklin, alguien que tenga la condición de apoyarlos, de echar gana para seguir adelante, de darles consejos a luz de la palabra de Dios y sacar adelante este matrimonio. Solo no abran man, porque siempre digo, aquello que parece ser una solución rápida es apenas la arena. El divorcio es la arena. Buscar la solución es encontrar la roca. Y va a llevar tiempo, da trabajo. Quizás en algún momento tienes instrumentos para cavar. ¿Se dice cavar en español? Sí, cavar. Entonces, cavar va a tener un instrumento o otro. Puede que se dé momentos también que no tenga instrumentos y tenga que cavar con las manos. Mas vale la pena. Y yo puedo decir, vale la pena porque estoy casado. Estoy junto a mi esposa, esa hermosa mujer, hace 32 años, y me veo apasionado cada día más y no veo mi vida sin ella, y enfrentamos problemas como toda la gente, pero siempre vencimos porque hay una tercera persona que en realidad es el primer de nuestro matrimonio. Como te dije, el matrimonio es un triángulo amoroso, es el único que es permitido. Entonces soy yo, Roberta, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la roca. Amén. Esa es la solución, Y Dios va a hacer que todo se quede bien para la gloria de Dios. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Amén. Es nuestra solución. Amén. Y es la roca. Pastor, no me queda más que agradecerle por este tiempo, amén, por sus experiencias compartidas, por su sabiduría. Estoy seguro, tengo la certeza de que alguien se quedó hasta el final de este video. Amén. Que alguien conectó, y tengo la certeza que este mensaje va a ser de vida para esa persona. Amén. Y te digo, Franklin, para que no tome más tu tiempo, le digo a esta persona, las crisis en el matrimonio, las crisis de una forma general, pero como estamos hablando de matrimonio, nos deja a nosotros muy
cansados, muy cansados. Y la gente, muchas, ha optado en separarse para descansar. Otros han decidido viajar para descansar. Otros tienen un día off en la semana para descansar. Otros se van a un hotel a 5 estrellas, 6 estrellas, no sé cuántas estrellas, en fin. Pero van a un hotel, a un resort. Tienes carros lujosos, joyas, relojes carísimos, pero no logran descansar. Las crisis cansan a uno, cansan a la pareja, pero nuestro descanso no está en las cosas. Quiero dejar esto bien claro. Nuestro descanso no está en las cosas. Nuestro descanso, que es el descanso de la alma cansada, la emoción cansada, los sentimientos fatigados. Este descanso no está en un resort. Este descanso no está en un carro caro, en un teléfono de última generación. Este descanso no está en una casa por más bella que sea. Este descanso no está en un día semanal. Este descanso que nosotros necesitamos tanto, usted, yo, necesitamos tanto. Ese descanso no está siquiera en un mes. Todo un mes de descanso. No, este descanso no está quizás en un año de vacaciones. Este descanso, el descanso que nosotros necesitamos tanto, está en una persona. Nuestro descanso no es un sábado, no es un domingo, no es un mes de vacaciones, no es una semana de vacaciones, no. Nuestro descanso y el descanso para este matrimonio está en una persona. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos ustedes que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Nuestro descanso está en Jesucristo. Y yo creo que este matrimonio cansado de las crisis, cansado de la desunión, cansado de tantas cosas malas que ha pasado entre esta pareja, van a encontrar descanso en Jesucristo. No dejen Jesús afuera. Sigan adelante sin dejar Jesús hacia atrás. Amén. Pastor, a ese matrimonio cansado, ¿le gustaría hacer una oración? Por seguro que sí, con mucho gusto. Amén. Amén. Entonces oramos. Te invito a usted que nos está viendo ahora, usted que está asistiendo a este programa, que donde estés, si puedes, cierre sus ojos para que nosotros oremos por usted. Hay poder en la oración. Jesús, Él tiene el placer, nuestro Dios tiene placer en contestar la oración de alguien que está cansado. Es una promesa de Él. Él le ha dicho, venid a mí. Entonces nosotros no estamos agarrando un vuelo hasta Jerusalén ahora, ni hasta el tercer cielo ahora. No podemos hacer eso. Pero, ¿cuál es la distancia que estamos de Dios ahora, Franklin? Me he acostumbrado a decir, estamos a la distancia de Dios de una oración. Desde que sea de corazón abierto, amén, con sinceridad, y presente a Él ahora tus debilidades, tus necesidades, todo eso que te está pasando y que te está haciendo sufrir. Abra tu corazón. Vamos a hablar con Dios. Es momento de oración en nombre de Jesús. Padre nuestro, Señor nuestro Dios, no sé, no tengo idea dónde llegue esta transmisión ahora. No tengo idea de cuántas personas están viendo a nosotros a través de este programa, Padre. No tengo idea de estas personas, cuántas personas de estos que están viéndonos, cuántos están con matrimonios rotos, con la amenaza en la puerta del divorcio. No sé, pero oramos a un Dios que sabe todo, que todo lo sabe, que tiene todo el poder. Y en el nombre de Jesús te pedimos ahora, llegue en ese hogar, tome este hogar, tome este matrimonio en tus manos ahora. Quítale la idea, Señor, de esta cabeza o de estas cabezas, la idea del divorcio como solución, porque sabemos nosotros que es un problema a más y un gran problema más. Padre, venga
hacia esta persona, a esta pareja, a sus hijos, a este hogar. Restaure este matrimonio, que tu bendición sea sobre ellos en el nombre y para la gloria de Jesús. Padre, yo he sido bendecido por usted, Señor. Yo he sido bendecido, Roberta y yo, con un matrimonio establecido, un matrimonio feliz, un matrimonio estable, Señor. Tú nos has dado y es bendición tuya y nosotros creemos en eso. Entonces ahora en este momento quiero pedirte la felicidad que has derramado sobre nosotros. Llegue a esta pareja ahora. Llegue a este hogar ahora. Llegue a este matrimonio ahora. La felicidad que tenemos nosotros. La bendición tuya que hay sobre nosotros, llegue a esta pareja ahora. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro y libero una palabra sobre ellos de restauración en el nombre y para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Todo es posible a aquel que cree. Todo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, muchas Amén. Gracias Gracias por a usted. este espacio, compartir Amén. estas experiencias. A usted que se quedó hasta el final del video, muchas gracias por haberse quedado. Pastor, si alguien en la audiencia quisiera saber dónde puede encontrar este libro que trae tantas herramientas y tantas guías que hemos platicado aquí hoy, ¿dónde lo pueden conseguir? Amén. Este libro, Un casamento con propósitos, un matrimonio con propósitos. Este libro, él está, infelizmente, por ahora solamente en portugués, pero puedes encontrarlo por Amazon.com. Busca por el título del libro o por mi nombre, Arlindo Diniz, y vas a poder encontrarlo y adquirirlo para la gloria de Jesús. Y tengo por supuesto que Dios va a usar como instrumento para bendecir a tu vida y a tu matrimonio. Franklin, he dicho yo que no es un libro de autoayuda, es un libro de ayuda del alto, porque son propósitos a base de la palabra de Dios. Amén. No son propósitos de mi cabeza, tiene algunas experiencias que vivo yo con Roberta, pero son propósitos extraídos de la palabra de Dios. Entonces es un guía práctico para tu matrimonio salir bien y ser un matrimonio establecido por Dios. Entonces hay herramientas para eso. Es un guía práctico para que este matrimonio siga adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y el pastor había mencionado que está en portugués, pero yo ya voy por la página 76 y no me ha tocado todavía buscar el diccionario, así que está muy fácil para la audiencia hispanoparlante para que ¿verdad? Se les haga fácil también leerlo. Listo. Bueno, audiencia, muchas gracias por quedarse. Así que Dios los bendiga. Pastor, una última palabra para despedirse. Amén. Muchas gracias. Gracias, Franklin. Gracias por la invitación. Fue un gran placer poder estar aquí con usted. Y digo a la gente, como dije anteriormente, busquen a Jesús. No abran man de su matrimonio. El matrimonio después de la salvación es el patrimonio mayor que un hombre puede tener. Es después de la salvación en Jesucristo, es el mayor regalo que Dios puede dar a un hombre o a una mujer. Entonces no abra mano, no atire la toalla y sigan adelante en el nombre de Jesús. Y caso yo pueda personalmente ayudar de alguna forma, busquen a Franklin, busquen a través de este canal. Estamos aquí por Goose Creek y si podamos nosotros ser útiles a su matrimonio, aquí estamos. Dios me lo bendiga mucho en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos en el siguiente video. Amén.